Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Tienes que orar. Muy buenos días para todos, espero se encuentren bien, cómo amanecieron. Buenos días, Pastor Liga. Buenos días. Buenos días. Estamos por aquí recién llegando de Curicó, hace poquito llegamos de Curicó, tuvimos que dar un viaje, como ya algunos saben, ¿no es cierto?, a acompañar un poquito a la familia. Mi suegra tuvo un accidente cerebrovascular, así que está en estado bien delicado. Gracias por sus oraciones y gracias también porque el Señor nos guió ahí en el camino de vuelta y pudimos llegar bien aquí a Quilpué nuevamente. Vamos a iniciar este día número 12, ¿sí? Con temas muy especiales. Por la gracia del Señor, ¿no es cierto?, nos ha permitido pasar tiempo juntos, estudiando la palabra de Dios, la historia de los pioneros, inspiradora, ¿no es cierto?, para cada uno de nosotros. Y agradecemos también porque nos acompaña una vez más el pastor Luis Jerez. Gracias, pastor, por acompañarnos. Gracias. Y vamos a orar para inmediatamente avanzar también con el tema de hoy. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Señor por su protección, su cuidado. Gracias porque usted cuida de cada uno de nosotros y porque nos ha levantado temprano, con fuerza, con ganas, Señor, de poder prepararnos para su gloriosa venida, Señor. Ahora en forma especial, robamos la dirección, para el pastor, Señor, que va a tener el tema de hoy, que podamos estar atentos y dispuestos también para aprender y también para enseñar lo que hemos aprendido. Por Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy buenos días, apreciados hermanos. Un gusto de saludarles. Gracias nuevamente por la invitación. A uno le hace revisar como pastor, como hermano de iglesia también, los anales de la fundación de nuestra iglesia, cómo Dios actuó de manera extraordinaria con los pioneros, en este caso con Elena de White, cómo una mujer, una joven tan débil, tan enferma, llevaba ya unos 7, 8 años con una salud tan precaria que todos decían que no iba a vivir mucho. Ese era el concepto que tenían los que la rodeaban, su familia, y ella misma también sabía que le quedaba poco tiempo. Dos textos bíblicos quiero poner como base para luego comentar el desenlace de esta mujer que se transformó en una comunicadora del mensaje de Dios y cómo cambió la iglesia y también el mundo. Aquí en Segunda de Corintios capítulo 12, el versículo número 9, el texto nos dice, palabras del apóstol Pablo, nos dice así, y me ha dicho, es una respuesta de Dios hacia él, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí vemos la fragilidad humana, la incompetencia humana, lleno de debilidades, pero
el poder de Cristo reposa aún más cuando el hombre siente su fragilidad, siente que tal vez tiene muchos inconvenientes físicos, como en el caso del apóstol Pablo y de Elena de White, y que lo que tiene que reinar en el cuerpo humano y en la vida humana es el poder de Dios. También tenemos aquí otro texto en Hechos capítulo 18, cuando Pablo estaba allí en Corinto predicando en un lugar tan difícil, tan amenazado. En el capítulo 18, versículo 9 y 10, también el Señor le dice a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aquí tenemos una promesa que no solamente era para Pablo, sino para todos nosotros, una promesa de que no debemos temer, debemos hablar lo que sabemos, debemos contar nuestra experiencia con Cristo, debemos saber de que el resultado de la conversión de las personas no es nuestro, sino que es una obra divina. Yo estoy contigo, nadie te va a hacer daño, habla y no calles. Aquí tenemos nosotros entonces esta experiencia de Pablo en su ministerio, y ahora vamos a hablar un poquito de la experiencia de Elena de White, que ya había tenido su primera visión en diciembre del año 1844, una visión completa, una visión larga, precisa, que daba a conocer la respuesta del por qué Jesús no había venido, y era una visión de ánimo para todos los creyentes, y ella contó por primera vez esta visión con mucha debilidad, con mucha temor, con desconfianza de sí misma, y hubo personas que aceptaron esta visión como visión de Dios, pero lo contó en su familia y algunos amigos que tenían por allí cerca, que también quedaron impactados, llegaron a reconocer que la primera visión no era un invento de ella, era muy perfecta, era muy correlativa en el comienzo hasta su fin. Y Elena de White pensó, con sus 17 años, con su enfermedad que tenía ella de los pulmones, también debilidad física, pensó que eso era todo y que ya no tenía otra responsabilidad delante de Dios ni delante de los hombres, aunque seguía orando, sabiendo que algo faltaba. 8 días después de esta primera visión, el Señor le da una segunda visión. Pero en esta segunda visión el Señor le muestra a ella que estaba llamada para un ministerio que tendría que sufrir mucho. Se le mostró los trabajos que tendría que ejecutar, la recia agonía que a veces tendría que tener, y la hostilidad de las personas que estarían contra ella. Y esta visión, en vez de ser una visión alentadora para ella, resultó que se transformó en una tremenda carga espiritual y de responsabilidad. Se sintió muy perturbada. Ella pensaba cómo Dios podía pensar en ella siendo que estaba tan débil. Su voz nunca podía hablar una voz segura. Es una voz que a veces le salía aguda, era muy tímida y tenía muchos sufrimientos corporales también, no solamente de su falta de voz. Y además, ella en ese momento tenía una carga y una pregunta: ¿por qué Dios me eligió a mí y no eligió a otro que tuviese mejores condiciones que yo? Y ella pensaba y oraba en su interior, que Dios la liberara de esta carga. Ella en realidad no se sentía capaz físicamente ni tampoco mentalmente para asumirla.
Pero tuvo también otra revelación divina. Un ángel de Dios se acercó a ella en visión o en sueño, no lo menciona exactamente, y le dice estas palabras: comunica a los demás lo que te he revelado. Entonces ya ella sabía que esa carga no la podía eludir, que tenía que llevarla adelante. El Espíritu Santo le había inspirado acerca del deber que ella tenía de conocer más a Jesús, esperar nuevas revelaciones. Ella tenía una fe muy grande en Jesucristo que la había adquirido prácticamente desde los 9, 10 años. Había tenido también en ese periodo de 11, 12 años, incluso antes y después de su bautismo, que fue a los 13 años, había tenido varios sueños muy hermosos, sueños personales para ella con Jesús, sueños de la tierra nueva, que pensaba ella que eran sueños solamente de aliento personal para ella. Así que tenía mucha inseguridad por esto, aunque el ángel le habló, ella sacó cuenta y pensó: ¿cómo yo voy a hacer esta obra? Los hermanos que me rodean ya conocen el mensaje que yo les di hace poco tiempo. Varios de ellos creían, había algunos que dudaban. Él pensó y dijo: yo necesito la ayuda. Habló con su hermano Roberto, que era un poco mayor que ella, pero se dio cuenta ella que Roberto era más tímido que ella y que no le iba a acompañar en algún viaje o en alguna iglesia, y que no sería una ayuda, más bien sería un estorbo para ella porque su hermano tenía cierta manera de ser. Trató de pedirle ayuda a su papá, pero su papá tampoco le podía ayudar. Él trabajaba, tenía grandes responsabilidades como padre de familia, así que ella se mantuvo en un tiempo rogándole a Dios que por favor le quitara la vida, y deseaba la muerte antes de asumir esta gran responsabilidad que Dios estaba poniendo sobre sus hombros, y cayó en una especie de depresión. Los hermanos la veían a ella con 17 años como con una tristeza en su rostro. Sabía que algo pasaba en ella. Habían algunos que sabían que ella tenía que seguir contando esta visión, ya le habían dicho que fuera a un lugar y a otro, pero ella no se atrevía. Hasta la juzgaron mal algunos y le decían que ella estaba pecando contra el Espíritu Santo porque no tenía fe, a pesar de que había tenido este gran privilegio de haber tenido esta revelación divina. Así que en vez de que ayudarla a los hermanos, al final le produjeron una mayor tristeza. La invitaban a reuniones en su propia casa. Se hicieron varias reuniones allí, pero ella no asistió, hasta que llegó el momento en que ella decidió asistir a una de esas reuniones, y en ella se interesó el hermano Pearson, que era un hermano de algunos años, tenía cierta enfermedad de reumatismo, y el hermano Pearson se atrevió a orar junto con los hermanos fervorosamente por ella. Sabían que algo le pasaba, y junto con los hermanos oraron allí fervorosamente por Elena de White, Elena Harmon en ese tiempo. Y en la oración el Señor respondió inmediatamente. Elena de White vio que una bola de fuego venía del cielo y cayó sobre ella, sobre su cuerpo, sobre su corazón, y le pareció a ella, con esa iluminación que se produjo, que los ángeles de Dios estaban con ella, y nuevamente se repetía la palabra: comunica a los demás lo que te he revelado. El hermano Pinson, que estaba allí en un asiento, no podía arrodillarse. Él dijo allí, dijo estas palabras: he visto algo como jamás esperaba ver. Una bola de fuego descendió del cielo
e hirió a la hermana Elena Harmon en medio de su corazón. Lo he visto, nunca podré olvidarlo. El hermano también tuvo el privilegio de ver el mismo acontecimiento que le estaba ocurriendo a Elena en ese momento y le dijo estas palabras al final junto con los hermanos: nosotros le ayudaremos en adelante sin desanimarla jamás. Ya no volveré, decía el hermano Pearson, a dudar de sus visiones. Desde aquí en adelante sé que es una enviada de Dios, y le dijo muchas palabras de aliento para que Elena de White supiera que el Señor estaba con ella y que la obra que tenía por delante era una obra divina. Elena de White quedó muy feliz después de esa reunión, que se propuso tomar la decisión de contar estas visiones, pero llegó otro problema a su alma, que es un problema que puede ocurrirnos también a nosotros. A ella le oprimía el temor de que, al ser tan favorecida por Dios con estas visiones y revelaciones, y que tendría que ocupar un lugar importante también dentro de la iglesia, porque empezaba a contar estas visiones, dice ella que no tenía nada preparado como para organizar lo que había visto, sino que el Espíritu Santo la tomaba a ella y empezaba a relatar con el poco lenguaje que tenía hasta ese momento, con palabras tal vez muy sencillas, esas cosas tan grandes, y que los hermanos veían que había algo especial. El Espíritu Santo dice que arrobaba a las personas que escuchaban. Así que ella pensó que podía caer en un pecaminoso estado de engreimiento espiritual. Así que ella veía que ese sería un gran peligro para ella, y lo percibió y comenzó a orar a Dios para que el Señor no permitiera que ella cayera en algo que le produjese un estatus superior a sus hermanos, y rogó al Señor que, si había de relatar lo que él le había mostrado, era preciso que Dios le resguardara de esta terrible exaltación y de este mal. Otra vez un ángel se apareció ante ella en visión y le dijo: tus oraciones han sido oídas y tendrás respuesta. Si te amenaza el mal que temes, extenderá Dios su mano para salvarte. Por medio de la aflicción te atraerá a sí y conservará tu humildad. Comunica fielmente el mensaje, persevera hasta el fin, y comerás del fruto del árbol de vida y beberás el agua de la vida. Este mensaje fue muy claro. Dios iba a controlar esos sentimientos de exaltación que ella podría tener a través de la aflicción. Y esto se parece a algo con lo que Dios trata con nosotros también. Todo ser humano tiene orgullo, todo ser humano tiene deseo de ser superior, de destacarse, pero el Señor a veces nos pone pruebas, nos pone aflicciones, no permite que eso ocurra, porque para Dios hay algo que Él no puede solucionar. Es una persona orgullosa, una persona que tiene una alta autoestima, tal vez exagerada, y siente una superioridad sobre los demás, y el Señor se encarga de bajarnos, de que nosotros permanezcamos siempre tomados de su mano, saber que su poder tiene que exaltarse y no el poder humano ni el talento humano. Así que ella se dispuso a predicar. Pasaron 3 meses que no mejoraba su salud, 3 meses que no había ninguna oportunidad de poder contar el mensaje a otras personas. Sin embargo, en una oportunidad, el cuñado de ella, casada con una hermana mayor, eh, iba a hacer un viaje a 50 kilómetros a un lugar que se llamaba Poland. Y él, sabiendo el caso de ella,
el cuñado junto con su hermana le invitaron, vamos a Poland, allá tal vez podrás contarle a los hermanos que están en ese lugar. Y ella inmediatamente aceptó. Fue a ese lugar acompañando a su hermana con su cuñado y allí en ese lugar ella contó el testimonio de lo que había sido revelado. Eh, fue un, fue algo muy hermoso lo que ocurrió en ese lugar porque los hermanos quedaron muy consternados y agradecidos de Dios. Ella comenzó a contar por primera vez a gente que no conocía eh, ese testimonio de la revelación divina. Y los primeros 5 minutos ella le costó mucho hablar. Las palabras no le salían, voz muy baja, pero cuando ya habían pasado 5 minutos, su voz se empezó a afirmar y empezó a hablar como si nunca hubiese tenido un problema de salud, ni un problema de garganta, ni de pulmones. Habló 2 horas. Imagínense usted allí este milagro de hablar ante un grupo de personas, un sermón de 2 horas, revelaciones divinas y también usando parte del conocimiento que ella tenía de la Biblia. Un sermón, dicen que un buen sermón debe durar media hora, 35 minutos, pero ella contó estas visiones allí 2 horas, después volvió a contar allí a otras personas. Hubo un hermano, el hermano Guillermo Jordán, lo invitó a otra ciudad. Él dijo, esto deben escucharlo otros hermanos. Y la invitó, ella dijo que si me invitan y me llevan, voy a aceptar la invitación. Así que fue a ese lugar y allí también sucedió exactamente lo mismo. El Espíritu de Dios la acompañó en el mensaje y los hermanos de ese lugar se alegraron de verdad en sus corazones y muchos desanimados, dice, recibieron aliento y estímulo para reavivar su fe. Una reunión inolvidable en aquella ciudad. En esa ciudad estaba también y conoció al pastor Jaime Huay, que era un misionero joven de unos 21 años aproximadamente, que estaba haciendo una obra de trabajar por las almas en aquella ciudad. Ella allí lo conoció, pero allí no pasó a mayores ningún tipo de relación con él. Fue también a otra ciudad en Garland, donde se reunieron varios hermanos a escucharlo, pero en esa ciudad, en ese grupo humano, ella sintió una carga muy grande, porque en ese lugar había un grupo de fanáticos y personas que desviaban la fe de los hermanos, y el Espíritu de Dios le dijo que algo pasaba en ese lugar, y él habló de estas personas que realmente no estaban en el camino correcto y que debían abandonar ese fanatismo. Ahora se salió un poco del cometido porque ella se dio cuenta que esos hermanos estaban produciendo un error allí en el grupo humano de la iglesia y habló contra ellos. Hubo un rechazo allí de parte de este grupo de fanáticos, pero el resto de los hermanos aceptó perfectamente su visión. Luego volvió al lugar donde ella vivía, en Portland, y habiendo dado testimonio y habiendo experimentado aprobación de todos los pasos, volvió a reunirse con los hermanos que la conocían y contó ella lo que había sucedido en este primer viaje misionero, que había recorrido ya 3, 4 iglesias y que ahora ya sentía que debía seguir comunicando la palabra de Dios y las revelaciones que Dios le había dado por misericordia y para alentar al pueblo adventista, un pueblo que estaba chasqueado, un pueblo que buscaba respuesta, pero ya la respuesta había venido de parte de Dios y ellos decían, realmente Dios es sabio, hemos entendido mal la profecía de los 2300 días y ahora tenemos una respuesta de que Jesucristo
pasó de un lugar santo a un santísimo. Se presentó un interés grande en el santuario. Los hermanos empezaron a estudiar el Antiguo Testamento para seguir profundizando estas grandes verdades que estaban siendo comunicadas. El Señor también a nosotros nos llama a ser comunicadores de lo que sabemos. No permitamos quedarnos callados. Tenemos una responsabilidad mayor, una responsabilidad menor, y que tenemos que empezar a contar lo que el Señor nos revela. No nos quedemos con las cosas buenas que el Señor nos da. El Señor nos ilumina generalmente a nosotros personalmente para que podamos entender mejor el mensaje, y eso debe llenar nuestro corazón y ayudarnos también a nosotros a que podamos contarle a otras personas, no con nuestras palabras tal vez, pero dejemos que el Espíritu Santo nos use y nos permita ser canales de bendición para otras personas. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias, pastor. Estamos contentos, agradecidos a Dios porque nos permite nuevamente tener su compañía aquí, de forma especial para poder contarnos, ¿no es cierto?, relatar esto tan lindo, ¿cierto?, donde también nos inspira. Queremos orar. Antes de orar, quisiera invitarles para que mañana también se conecten. Tenemos invitados especiales. Vamos avanzando por la gracia del Señor. Y en el mes de octubre vamos a tener evangelismo, ¿ya? Evangelismo distrital. Ahí poco a poco vamos a dar informaciones para cada una de las iglesias. Pero por el momento, ¿no es cierto?, vamos a estar orando también por estudiantes de la Biblia, amigos, familiares, haciendo la lista, ¿no es cierto?, teniendo claro quiénes son y clamando a Dios por ellos, ¿ya? Así que muchas gracias, pastor, nuevamente, y vamos a pedirle que usted nos pueda despedir con una oración. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por estos relatos históricos de la formación de nuestra iglesia, como en tu misericordia llamaste a una persona tan débil y tan grande obra que pudo realizar. Jamás pensó, creo, en lo que iba a ser el surgimiento de la iglesia adventista a tantos miles de personas, millones de personas en el mundo, con tantas instituciones e iglesias, con tantos hermanos que creerían el mensaje de la segunda venida de Cristo y guardadores del sábado. Pero sabemos que es tu poder el que hace grande a la iglesia, es tu poder el que hace grande a las personas. Y en esta hora te agradecemos porque tenemos que tener fe de que nosotros como hijos tuyos podemos hacer también algo para engrandecer tu obra aquí en la tierra. Y te rogamos, Señor, que nos guíes a las personas adecuadas que van a creer, que van a escuchar nuestro mensaje. Permítenos, Señor, no quedar callados y aprender a contar el mensaje poco a poco, con sencillez y confiando más en tu poder que en nuestra capacidad humana. Bendice a este grupo de hermanos que se conecta del distrito de Quilpué. Bendice sus familias, sus cargas, sus preocupaciones, sus enfermedades que podría tener alguno de ellos también. Permite que haya sanidad, y esto lo dejamos en tus manos. Confiamos plenamente en la obra de Jesucristo en favor nuestro, y por eso que lo rogamos en su nombre. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Dios les siga acompañando. Vamos a despedirnos aquí. Quieren, tengan un buen día para todos. Gracias por sus Buenos días, que el oraciones. Señor les bendiga a todos. Tuvimos Gracias, pastor. bendecida jornada para todos. Dios le- Bendiciones. Chao. Bendiciones para su Bendiciones. vida. Chao, Muchas chao. bendiciones. Bien. Chao. Adiós.